Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema posesionarios y, y el poseedor en el ejido o la comunidad y sus diferencias respectivas. De hecho, la mayoría de los posesionarios o de quien ejerce una posesión, el poseedor pues, es sobre ejidos. Las comunidades son más celosas, digamos, en el tema de las posesiones y los posesionarios. A manera de advertencia, también aclaro que aplica lo que voy a explicar para ejidos y comunidades y desde luego ambos géneros, mujeres y hombres. Nada más menciono posesionario por cuestión práctica. Algo sumamente importante, lo que les voy a compartir pues está basado en las experiencias de esos casos reales. Son pues también puntos de vista. No intento cambiar la opinión de nadie, ni mucho menos a los abogados pues de la vieja escuela, que para ellos, bueno, para algunos de ellos nada más existe lo que esté textualmente en la ley. En mi caso, pues por esa inquietud, esa mente un tanto creativa, siempre le estoy dando vueltas a un mismo tema para buscar un contexto más amplio. Y finalmente llego al punto del sentido común de las cosas, de los temas agrarios. A veces son acertados, otras veces no, pero ha funcionado. Siempre me quedo con el resultado final. Y cuando voy a abordar un tema, trato de contextualizarlo. Es decir, considerar qué tan amplio, qué tan corto es el tema, sus dimensiones que puede tener y desde luego eso nos lleva pues a considerar las variantes, las posibilidades reales que se pueden dar. Eso es a manera de introducción. Vayamos al tema que nos ocupa. Ley Agraria, artículo 23. Es competencia exclusiva de la Asamblea los siguientes asuntos. Párrafo 8. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios. Es decir, la ley agraria admite que sí existen los posesionarios. Y a propósito, no es ya gratis que haya señalado en el mismo párrafo el reconocimiento de parcelamiento económico o de hecho. Es decir, por regla general, son posesionarios quienes ejercen la ocupación, quienes aprovechan pues una parcela económica de hecho. La parcela económica de hecho es la que puede estar dentro de una zona parcelada, pero que no está medida como tal todavía, o incluso puede estar dentro de las tierras de uso común. El ejidatario le llama parcela, la ejidataria le llama parcela en su mundo, en su entender, en su contexto a propósito. Pero en estricto derecho nada más existe de manera física, es decir, de manera económica. De hecho, pues hay una realidad, pero de manera legal no se va a expedir un certificado parcelario. Artículo 48, Ley Agraria. Quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular, y por ahí va una serie de requisitos que pide para la preinscripción adquisitiva de una parcela. Otra vez, Ley Agraria, artículo 48, vuelve a reconocer que sí existen los posesionarios, que existen las posesiones. Y ese mismo artículo, en uno de sus párrafos adelante, señala: el poseedor podrá acudir ante el Tribunal Agrario para la adquisición de derechos sobre la parcela. Poseedor. Artículo 56. Ley Agraria. La Asamblea podrá, entre otras facultades, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de certificados correspondientes. Artículo 56. Ley Agraria. Artículo 57. Ley Agraria. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras, habrá un orden de preferencia. Número 1. Posesionarios reconocidos por la Asamblea. Ahí están los posesionarios. No los define la ley agraria. No dice qué características deben de tener los posesionarios.
no dice cuáles son las formas o las vías para que un posesionario sea reconocido legalmente como tal. Se sobreentiende. Bueno, los que andamos metidos en eso lo sobreentendemos, pero los que van iniciando, el ciudadano, el ejidatario, pues sí necesitan saber cuáles son las formas. Las vamos a abordar. Entonces, esa figura jurídica del posesionario no hay duda de que sí existe. El hecho de que la ley agraria no las defina o no las trate con la suficiente atención que merecen, no significa que no exista. De hecho, tampoco el reglamento interno del Registro Agrario Nacional, el reglamento interno del RAN, tampoco las regula. Pero el RAN también tiene la obligación de que una vez que le han remitido el acta de asamblea, la sentencia del Tribunal Agrario, donde reconocieron a un posesionario, pues el RAN también tiene que proceder en consecuencia, acatando pues la orden del tribunal o dándole el trámite administrativo correspondiente a esa acta de asamblea. Y por cierto, la mayoría de los reglamentos internos, la mayoría de los estatutos comunales, no regulan el tema de los posesionarios, no al menos de la manera seria, de la manera necesaria que se necesita. Y estoy seguro que la mayoría tampoco define qué es un posesionario y qué es un poseedor. A propósito, basado en esa experiencia, recalco mucho, procuré definir, o más bien conceptualizar, un concepto personal de lo que puede ser un posesionario en materia agraria. Y quedó de la siguiente forma. Posesionario es un derecho o calidad que le ha sido reconocida a una persona, es decir, no necesariamente a un ejidatario o a un comunero, puede ser cualquier persona, literal, mediante un acta de asamblea o una sentencia del Tribunal Agrario, por ejercer un derecho preferente de uso, usufructo, aprovechamiento, goce, disfrute, prácticamente todos los derechos que se derivan del derecho real, sobre tierra ejidal o comunal, pudiendo ser esa tierra una parcela, una fracción de uso común o un solar de la zona urbana, incluso con la opción o la posibilidad de que se le entregue un certificado parcelario, como pudiera ser a través de la prescripción adquisitiva del artículo 48 que le cité, o un título de propiedad sobre el solar, sobre el lote ubicado en la zona urbana. Ahí están pues las características que debe tener un posesionario legalmente reconocido por la Asamblea Ejidal o por el Tribunal Agrario. Por otro lado, en el otro extremo está el poseedor. Ojo ahí. Hice una distinción precisamente para entendernos mejor. Yo le llamo en lo personal, como abogado, poseedor. Y lo conceptualizo de la siguiente forma. Es la persona que sin tener o sin ser titular o dueño, detenta u ocupa tierra ejidal o comunal. Puede ser un solar, una parcela, una fracción de uso común. Y por lo general en condiciones precarias. Es decir, no puede acreditar tal ocupación con un título legítimo. Es decir, con un certificado, con un contrato, con un acta de asamblea, con una sentencia del tribunal. No puede acreditar la posesión. Pero ahí está ejerciéndola. Ahí está ocupando la casa en la zona urbana. Ahí está ocupando la parcela. Los motivos son muchos. En un rato más citaré algunos de ellos. Entonces, el poseedor precario, vamos llamándole, para entendernos mucho mejor, en la legislación agraria no existe, no de manera literal, no de forma expresa, pero sí en la realidad, y son muchos. Y de hecho, cada día crecen la cantidad de posesionarios precarios. Ahora vayamos a analizar algunas similitudes entre el posesionario legalmente reconocido y el poseedor precario, basados pues en el concepto que les acabo de compartir.
Tanto el posesionario reconocido y el poseedor precario, ambos detentan, disponen, usan, aprovechan un inmueble sujeto al régimen agrario. Y por inmueble me puedo referir a una casa, a un local construido dentro de un solar urbano. Ya sea que ese solar sea regular o irregular. Por irregular entendemos que el solar es cuando no se ha expedido un título de propiedad con motivo de una asamblea de asignación de solares, o de Procede, o de ADAT, o de FANAR, o de Rajá, ni tampoco a través de algún programa del gobierno federal, como era antes el CORET, hoy llamado INSUS, sectorizado en la SEDATU, tampoco por algún programa de gobierno estatal. Entonces, es solar irregular. Y puede que el solar ya tenga un título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, y ahí está la persona poseyendo. Dicen que le prestaron de palabra, que le vendieron de palabra. Obviamente ahí ya no estamos hablando de la competencia de la materia agraria, ya es competencia del juez civil. Si ese solar ya cuenta con un título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad. Ojo ahí, para que no se confundan. Y esa posesión que ejercen ambos, el precario y el reconocido, la pueden hacer de manera personal y directa. Es decir, ahí están ellos, trabajando la tierra, personalmente. O ahí están viviendo, ocupando el solar. O mediante terceros. Puede que la parcela la estén trabajando a través de peones, a través de sus familiares, pero se entiende que, entre comillas, el precario le pertenece a Pedro porque dice que él ahí le vendieron, aunque hasta la fecha no ha presentado ningún contrato. O puede que esté ahí los hijos del ejidatario fallecido y que no han llevado a cabo la sucesión. Ahí están. De alguna manera el ejido les reconoce que ahora son los hijos, los herederos o a quienes pertenece la parcela, no obstante que legalmente todavía no han regularizado la cuestión de la sucesión. Y la posesión, tanto de manera precaria o reconocida, puede recaer, como lo vengo ilustrando, sobre parcelas, sobre tierras de uso común o sobre solares. Y en ambos casos, todo el mundo lo sabe, todo el pueblo lo sabe, los ve a diario. Y la gente supone o se imagina que si vive ahí es porque le pertenece la casa. Salvo que sí sea muy evidente que se apoderaron a la mala, se metieron sin permiso al solar a la parcela, pues ya hay otra situación, pero por regla general se entiende que quien está poseyendo es porque les pertenece. Y esas características que comparten ambos, tanto el posesionario reconocido y el poseedor precario, es donde se presta a confusión, incluso por parte de algunos colegas, que luego su cliente es poseedor precario y le andan reclamando al tribunal derechos que nada más puede tener un posesionario legalmente reconocido. Esa es una de las importancias. Y precisamente aquí viene una de las diferencias. El posesionario reconocido puede de hecho llegar a ser titular de un certificado parcelario. Y ojo ahí, no son cuentos, porque luego me salen allá por algunos estados que es mentira, jamás te van a dar un certificado en calidad de posesionario. Claro que sí lo entrega. Nada más acredítale con una acta de asamblea ejidal, de esas asambleas simples de hecho, de las que por segunda convocatoria se realiza con los que vayan. Y ahí pueden reconocer a una persona como avecindado y como posesionario. Y con ese requisito es suficiente para que le expidan un certificado parcelario y que el valor del certificado va a tener el mismo que cualquier certificado expedido a favor de un ejidatario o de un comunero. Ojo ahí, Y también al posesionario reconocido le entregan en su momento, por ejemplo, un título de propiedad sobre el solar que viene poseyendo, porque pues la ley dice que cuando se llegue la hora de las mediciones de los solares de la zona urbana, se le va a entregar a quien le venga poseyendo. Si por ahí está doña Juanita y dice que el solar era de su esposo, aunque sea de palabra, y que pues obviamente falleció el esposo y ella se quedó a vivir ahí, llega a la asamblea de FANAR, Rajá o alguna asamblea de designación y de solares, pues esa doña Juanita, por ser la poseedora, que todo el mundo lo sabía, a quien le van a asignar pues ese solar y le van a entregar por parte del RAN su respectivo título de propiedad y en su momento se va a inscribir en el registro público de la propiedad. Tratándose de posesionarios reconocidos,
el Tribunal Agrario, preciso, el Tribunal Agrario, como autoridad, y que es la única autoridad competente para conocer asuntos de posesiones sobre tierras ejidales o comunales, puede confirmar mediante una sentencia que efectivamente el actor acreditó que es posesionario y así lo declara como tal. Y en su caso, el RAN, que es una dependencia pública federal con fines de registrar, debe o puede inscribir la sentencia, el acta de asamblea que reconoce como posesionario a tal persona y en su momento hasta expedirle un certificado parcelario o un título de propiedad si acreditó previamente tal derecho a ser titular de la parcela o del solar. Los posesionarios, de hecho, también son avecindados, van de la mano y están a un paso de ser ejidatarios, siempre y cuando reúnan los demás requisitos que les pudiera imponer ahí el reglamento interno o la propia ley agraria. No es en automático que por ser posesionario te van a reconocer como ejidatario, pero estás a un paso. A diferencia de los poseedores precarios, por lo general son irregulares, por los ejemplos que ya les cité. Y por lo general ejercen su posesión, son posesionarios de solares en la zona urbana, la gran mayoría. O típico, compraron una fracción de parcela. O el papá en vida dijo, son 4 hijos, a los 4 les voy a repartir así de palabra la parcela. Ahí agárrense 1 hectárea cada uno de las 4 hectáreas que mide la parcela. Pues son posesionarios precarios. Obviamente están atentando contra el principio de la indivisibilidad de la parcela. En estricto derecho no existe tal calidad, pero en la realidad ahí están los 4, al menos lo suficientemente de acuerdo, cada uno trabajando su fracción de parcela, la están poseyendo. Y precisamente por su situación irregular, no están reconocidos ni por el ejido, ni por el RAN, ni por el Tribunal Agrario y ninguna otra autoridad. Y, ojo ahí, algo interesante, ¿cómo adquirieron entonces dicha posesión de manera irregular? Esas personas, pues, ¿cómo se convirtieron en poseedores precarios? Pues a veces firman alguna constancia, el papá al hijo, firman algún contrato de cesión de derecho de la mamá a la hija, pero ese documento nada más tiene alcances entre particulares, entre ellos dos. No tiene un alcance hacia terceras personas, no va a tener un efecto amplio. Al contrario, va a estar muy, muy limitado ese documento, que nada más en dado caso les puede servir, como luego decimos, ahí nomás para amparar, para justificar del por qué estás adentro, de por qué estás poseyendo ese lote, por qué estás poseyendo esa fracción de uso común, o por qué estás poseyendo esa parcela. Ah, pues aquí está. Me la regalaron, me la vendieron, me la prestaron, me la rentaron y aquí está el documento, aquí está el contrato. Insisto, ese contrato no tiene alcances legales, porque desde luego que está en una franca desventaja respecto a la posesión que ejercen. Y por lo general, si se viene un pleito legal, pierde por el mejor derecho a poseer, por la desocupación y entrega. Pues la posesión que ejercen va contrario a lo que establecido de manera escasa por la legislación agraria. Y por lo general nunca les nacerá un derecho con el transcurso del tiempo, como la prescripción adquisitiva, por ejemplo. Al menos que pues por costumbre quede sobreentendido en el ejido que si doña María ya tiene ahí 20 años y por fin llegaron a medir los solares, y ahí nomás por respeto a doña María que tiene sus 20 años se le va a asignar su solar, ahí sí podría generar algún efecto en la zona urbana. Y la posibilidad de que se conviertan en ejidatario detentando una posesión precaria es muy, pero muy remota. Es muy poca la posibilidad. Al menos porque adquirieran mediante una sucesión
pero eso ya es otro cantar, o al menos que adquirieran mediante la prescripción adquisitiva con algún contrato, no importa que esté defectuoso, finalmente nada más sirvió para justificar la posesión de buena fe en 5 años o de mala fe en 10 años. Y para ilustrar esos casos, ojo ahí, en algunos juicios donde el pleito básicamente gira alrededor de la posesión reconocida o el posesionario reconocido o la persona que tiene en posesión una tierra sujeta al régimen ejidal, aquí les va dentro del pliego alguna pregunta que se le puede formular. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted es posesionario legalmente reconocido de la parcela 192 del ejido Emiliano Zapata. Posesionario legalmente reconocido. De seguro por ahí en el expediente está alguna acta de asamblea, alguna sentencia de otro diverso juicio, del mismo tribunal, etc. Pero ahí está, que sí hay manera de acreditar que es legalmente reconocido su calidad de posesionario. Mientras en otro caso, distinto, se le puede preguntar a quien está ocupando la parcela, porque dice ahí él que el compadre se la vendió. Nada más que todo fue de palabra porque ellos creen en la palabra. Y que el compadre se fue para el otro lado y ahora él es el dueño, el que está poseyendo. Pero no tiene ningún documento porque él confía en la palabra. O se metió al solar porque pues lo vio baldío hace 20 años, nadie le dijo nada. Empezó a acercarlo, nadie le dijo nada. Empezó a construir por ahí alguna choza sencilla. Luego la casa y nadie le dijo nada. Y pues ahí está, con los contratos de energía eléctrica, de agua potable a su nombre, pero no ha podido acreditar con algún documento cómo adquirió ese solar. De modo que se le puede preguntar, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted tiene en posesión la parcela 192, el solar ubicado en la calle principal número 23 del ejido Emiliano Zapata, sin poder acreditar con algún documento la forma en que adquirió dicha posesión. Yo esta clase de preguntas las hago, y son legalmente válidas. Y vámonos a contestar. Y si se darán cuenta, pues la respuesta que se da repercute mucho en el sentido de que pueda dictar una sentencia el Tribunal Agrario. Así que a manera de conclusiones, los posesionarios sí los contempla la ley, pero hay que adquirir tal calidad, tal derecho, tal reconocimiento por una sentencia o por un acta de asamblea. Y nada más son los únicos instrumentos. Siempre y cuando reúnan los requisitos para que proceda. Y una vez que eres legalmente reconocido como posesionario, hay la posibilidad que puedas adquirir más derechos, como una parcela, como un solar, como uso común, como recibir también beneficios y pagos si logras acreditar la calidad de posesionario, de ejidatario después de la de posesionario, legalmente reconocido, recalco el punto. Mientras que por el otro lado, en el otro lado de la misma moneda de la posesión están los precarios, no están reconocidos por la ley. Sin embargo, tienen su sagrado derecho a defender su posesión, por más precaria que sea, ante cualquier autoridad. Y también deben de defender su posesión precaria ante el comisariado. Porque no falta pues de que luego ahí de la noche a la mañana van y los quieren desalojar, los quieren desposeer. Pues igual si la asamblea, si el comisariado considera que no tiene el derecho a estar ocupando el solar o la parcela, pues hay que demandar a esa persona ante el Tribunal Agrario por la desocupación y entrega. Y sobre todo si la posesión es precaria, pero la adquirieron de esa buena fe, pues de ese uso y costumbre, que el solar era del tío y como él, ahí el sobrino lo estuvo manteniendo al tío, y sobre todo cuando ya no podía valerse por sí mismo el tío, y a manera de agradecimiento le dejó la casa irregular respecto al solar, o le dejó la parcela, ahí está, de palabra la adquirió de buena fe, y está usando, está aprovechando, y pues de alguna manera se puede decir que ahí hay cierto uso y costumbre. De hecho, pues no, insisto, obviamente no le van a regularizar la autoridad si no acreditas cómo
cómo adquiriste esa parcela, ese solar. Y pues la misma Constitución dice, ¿no?, que nadie se puede hacer justicia por su propia mano, nadie puede ir a desalojar, así nomás porque sí, a desposeer un particular, un ejido que no deja de ser una persona moral, que no es autoridad. No puede ir a través de su comisariado a decir, ¿sabes qué? Ya, desocupa, te damos 24 horas, te damos 7 días. Todo debe ser mediante una autoridad, con un previo juicio agotado, donde el poseedor precario tuvo la oportunidad de defenderse, de agotar su derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva. Típico. Es el solar irregular. Fallece el papá, fallece la mamá, eran 4 hermanos, nomás uno se quedó viviendo, pero al tiempo luego los otros dicen, hey, esa era casa familiar, todos tenemos derecho sobre la casa. Y los padres pues no dejaron testamento, no dejaron una cesión, no celebraron ningún contrato, pues ahí está el pleito real. Ninguno de los 4 hermanos tiene algún documento para acreditar que tenga el derecho preferente a quedarse con la casa, a quedarse con el solar. Y ni modo que les digan, ¿saben qué? No procede ninguna demanda porque la ley agraria no contempla ese tipo de variantes. Pues claro que el tribunal va a admitir la demanda, nomás por el hecho de que es un solar ubicado dentro de un ejido, dentro de una comunidad, es decir, están sujetos pues a la ley agraria. Así que para cerrar, no hay que ser tan cuadrados. Yo soy muy respetuoso pues de los colegas que dicen, ay, si no existe la ley agraria no existe en el mundo. Pues bueno, allá él, ¿no? Pero en mi caso, pues los problemas reales siempre terminan rebasando lo que establece la ley. Siempre les he insistido a aquellos que se limitan a la interpretación estricta de la ley agraria. La ley agraria tiene 200 artículos. De esos 200 artículos, nada más como 36 plantean el tema de la justicia agraria, de los juicios, del litigio, de los derechos, de las tierras. Y si ustedes entran a la página de las tesis y de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, van a encontrar cerca de 2.200 entre tesis aisladas, la mayoría, y algunas jurisprudencias que tratan el tema agrario. De ese tamaño está rebasada la realidad de la ley agraria. De ese tamaño es el universo de las variantes que existen en la realidad y que por ahí los tribunales colegiados de circuito, a través de sus magistrados, los ministros de la corte, les dan esa forma legal a la realidad agraria. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues te dejo ahí el WhatsApp 6691 1370 43 para cuando se te ofrezca un tema de estos en la vida real. Deja tus likes, también son muy valiosos, la verdad, pues son los indicativos de que esos videos valen el esfuerzo de seguirse grabando. Deja tus preguntas, tu experiencia, tu crítica también déjala, siempre es bienvenida, nada más hay que hacerlo con respeto. Y pues también tus saludos. Somos ya una familia, el 2020 nos dejó ese regalo a los que estamos unidos a este grupo de Derecho Agrario. Somos una familia que, a ver cómo le hacemos, por ahí nos ayudamos entre todas y entre todos, desde ciudadanos hasta abogados, funcionarios. Y ayúdanos a compartir estos videos, consideramos que sí son los que vale ahí el esfuerzo de compartirlo para que llegue más gente. En verdad, da gusto recibir mensajes donde han licenciado, gracias, el video que grabó la semana pasada me sirvió mucho, ya entendí tal tema. Ah, perfecto, valió el esfuerzo entonces. Así por eso siempre pedimos que lo compartamos para que se haga esa cadenita. Pues bien, nos vemos mañana con el siguiente tema. También vamos a someterlo a votación, pues para que ustedes como público lo elijan.